personas por una gorra llegan y se le está sentenciando. Bueno, ahí el Estado creo que debe darle una nueva oportunidad a esta persona, porque no afecta un bien jurídico importante, no afecta el patrimonio, que es importante, pero el daño al patrimonio no es tanto. Si no es un coche, no es No una es un joya, coche, no es una delincuencia habitual en un la que reloj están caro. dedicados a robar o implementos de trabajo, por ejemplo, esas cosas, claro que hay que reprimirlas, ahí no puede haber impunidad, pero para esos casos como homicidios, violaciones, secuestros, es para que el Estado debe dirigir el mayor de sus esfuerzos. Eso es parte de ese diseño del sistema de justicia, que ahora a través de la reforma constitucional nos permite hacerlo, ¿no? Entonces, claro, los delitos menores a lo mejor pueden tener segundas oportunidades, las personas que los cometen y estar libres durante su proceso, ¿no? Inclusive haber este, salidas alternativas, suspensión del proceso, etcétera. Pero eso no quiere decir que haya impunidad, porque van a haber consecuencias. La persona que se le suspende el proceso va a tener que portarse bien durante 2 años, por ejemplo, para que pueda entonces el Estado perdonarle, ¿no? Por ejemplo, se le deja la alternativa de limpiar calles. Exactamente, puede ser, pues se le puede poner la condición de hacer un servicio comunitario, bueno, pues esa condición la tiene que cumplir. Si lo hace ya le está pagando a la sociedad por haber cometido ese error. Entonces, y los delitos importantes son menos y ya los jueces van a poder a tratarlos, abordarlos, conocer de ellos y decidirlos con mucho mayor tiempo, con muchas mayores posibilidades de hacer decisiones adecuadas, además de mejor calidad de las decisiones, pero esto significa también que los procesos van a ser más ágiles. ¿Cuántos jueces en materia penal hay ahorita en Yucatán? En Yucatán tenemos 10 jueces, 10 jueces Son 10 y jueces. tenemos alrededor de 6,000 casos penales, que derivan en aproximadamente un 10% del total de denuncias que se dan en el Estado. En el Estado tenemos aproximadamente 60,000 denuncias al año. 60,000 Denuncias al año. Sí, hay muchos desistimientos, hay Sí, no hay seguimiento. inclusive negativas de órdenes de aprehensión porque pues, los jueces consideran que no hay elementos suficientes, ¿no? para prenderlo, o faltas de elementos, libertades por falta de elementos, porque consideran que no hay elementos suficientes para poder juzgarlo, ¿no? Entonces, porque hoy, el sistema actual lo que genera es que si considera que hay elementos para juzgarte, la consecuencia automática es que te vayas a prisión. Entonces son 10 jueces penales. 10 jueces penales, ¿sí? ¿Y magistrados cuántos hay? Hay 11 magistrados penales, son 6 magistrados penales. ¿Son 2 salas de 3? 2 salas, es una sala penal Uh-huh. que se dedica únicamente a asuntos penales y una sala mixta que ve asuntos penales Civiles. y civiles. Que es donde llegan las apelaciones. Exactamente. Me decías que son 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes, efectivamente, Okay. en todo el estado. La gran mayoría de estos casos de los asuntos que llegan a los jueces se da en Mérida. Mérida es una ciudad que tiene aproximadamente el 45% de la población del estado, tiene como 900,000. 900,000. Y bueno, pues eso genera una importante actividad dentro del aparato jurisdiccional y aproximadamente el 75% de nuestros asuntos penales están O precisamente sea, en en Mérida. Mérida debe haber 8 jueces penales. Sí, efectivamente hay 8 jueces Uno en penales, Valladolid debe haber. uno en Valladolid y uno en Tecash, que son las sedes de los otros 2 departamentos judiciales. Entonces, la verdad es que la carga fuerte de trabajo hoy por hoy es Mérida, ¿no? Hay algunos municipios que están cercanos a Mérida. Y en ese contexto estamos nosotros planeando la reforma. El delito más común. Es el robo, sin duda. ¿El robo como violencia o el robo? El robo, básicamente el robo a casas habitación, y el robo en las calles con la gente, que no necesariamente hay violencia, pero sí se dan. La casa habitación es con violencia a fuerzas, ¿no? Pues, O buscan casas vacías. en materia penal consideramos que la violencia es más hacia la persona que hacia las. Pero sí, obviamente hay rotura de ventanas, de puertas, a veces hay desagradaciones, cuando son comercios y todo, ¿no? A las paredes, etcétera.